Eh, Vamos a meditar el día de hoy en este día tan especial, tan tremendo para nosotros como creyentes. Gracias por la oración que ya hizo nuestro hermano Arturo. Hay mucho que decir de este día, hay mucho que hablar de este evento tan tremendo, tan importante en nuestra fe. Nuevamente, si no lo han hecho, pongan su teléfono ahí en mudo, en silencio, o apáguenlo. Vamos a comenzar hablando del Antiguo Testamento. En Levítico, capítulo 23, dice la Escritura: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: estas son las fiestas que yo he establecido, y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, las establecí. El día de hoy vamos a estar meditando un poco respecto de una de estas fiestas, las fiestas que el Señor ha establecido. Versículo 3: trabajarán ustedes durante 6 días, pero el séptimo día es de reposo. Es un día de fiesta solemne en mi honor. En él no harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, será sábado consagrado al Señor. El pueblo de Israel por años y años ha reposado un día, pero yo no sé si tú lo habías meditado. El día de descanso es un día de fiesta. Es un día en el que no deberíamos trabajar, al igual que los israelitas. Para nosotros como cristianos se cambió el día del último día de la semana al primer día de la semana, pero al final de cuentas el mandato es el mismo y lo instituyó el mismo Dios. ¿Quién instituyó el día de reposo? El Señor. El Señor lo instituyó, y la Escritura nos dice que el día fue instituido no por causa de Dios, sino por causa de los hombres. No porque Dios estuviera cansado, sino porque Dios quiso que un día especial de la semana se le dedicara a Él y se hiciera una fiesta en su honor. Cada domingo nosotros nos reunimos porque es mandato de Dios. Eso es algo que tenemos que entender nosotros. Nosotros nos reunimos los domingos porque es mandamiento de Dios. Le doy muchas gracias al Señor, y el martes daba testimonio y daba gracias de eso, que Dios me concedió la salvación. Dios me concedió la oportunidad, el honor de servirle. Dios me concedió a 3 hijos maravillosos, y Dios me concedió a una esposa muy sensible a Dios y muy sensible a la palabra de Dios, muy sensible al servicio a Dios. Una de las cosas que sucedían en estos días es que mi esposa estaba llorando porque 2 domingos no pudimos servir al Señor, porque ella ha entendido, al igual que yo, que son días de fiesta en honor para el Señor y que Él lo instituyó de esa manera. No es un día para trabajar, es un día de fiesta. ¿Quién instituyó eso? Dios. Desde Génesis lo encontramos, y después en Levítico el Señor lo reitera. Avanzando, entonces esta de las primeras fiestas que instituyó el Señor es la fiesta del día de reposo. Un día dedicado para el Señor. Y tú me podrías decir: oye, es que por mi trabajo y necesito mantener a la familia, trabajo, no sé, de domingo a viernes. Ok, pues entonces el sábado dedicas al Señor. Oye, es que yo trabajo no sé, descanso los miércoles, descanso los jueves. Bueno, pues ese día debes dedicárselo como una fiesta al Señor. Continúa el Señor diciendo: estas son las fiestas que el Señor ha establecido, las fiestas solemnes en su honor, que ustedes deberán convocar en las fechas señaladas para ellas. El Señor no solamente da
fiestas, sino que también da fechas específicas para celebrarlo. La Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero, a la hora del crepúsculo. El día 15 del mismo mes comienza la fiesta de los panes sin levadura en honor al Señor. Durante 7 días comerán pan sin levadura. Nosotros tenemos entonces aquí 2 fiestas que están unidas o consecutivas. La Pascua, que comienza, dice aquí, el día 14 del mes primero, y el día 15 comienza la fiesta de los panes sin levadura. Entonces tenemos 2 fiestas ahí consecutivas, ligadas, una inmediatamente después de la otra. El primer día, versículo 7, el primer día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. Durante 7 días presentarán al Señor ofrendas por fuego, y el 7º día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. Qué tremendo. 7 días de fiesta. En muchas ocasiones las personas, cuando piensan en el Antiguo Testamento, dicen, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios enojón, regañón, mala onda. Pero cuando nosotros vemos esto, vemos fiesta y que siga la fiesta en honor al Señor. Por supuesto que no eran fiestas con desenfreno, no eran fiestas de borracheras, eran fiestas de alegría, de gozo. En efecto, llegaban a tomar un vino nuevo, es decir, no fermentado, muy ligerito, y te podías tomar un barril y no te emborrachabas, porque la idea no era emborracharse, sino simplemente disfrutar, convivir. 7 días de fiesta, 7 días de fiesta, como las fiestas de sus pueblos, ¿no? De Santo Tomás a Pipilhuasco, que llegan a pedir la novia y se la pasan 8 días en la pachanga, y que vamos a la casa del abuelo, y luego a la casa de la abuela, y luego vamos a la casa de la tía, y luego a la casa de la otra tía. Ahí se la pasan de día tras día en fiesta. Así las fiestas que instituyó el Señor. 7 días de fiesta. El Señor le ordenó a Moisés que dijera a los israelitas, le sugirió, le recomendó, le ordenó que les dijera a los israelitas, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y cieguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Otra fiesta, la fiesta de las primicias. Se le da a Dios lo primero. Es una orden darle a Dios lo primero, lo mejor. Si nosotros estudiamos, nos vamos dando cuenta que Dios una y otra vez dice, por ejemplo, respecto de los hijos, el primogénito es ofrecido para el Señor. Es el principio de tu vigor. Lo primero y lo mejor. Continúa la Escritura diciendo, a partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. 7 por 7 te da 49, más 1, es lo que dice ahí. En otras palabras, contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente al 7º sábado. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. De tal manera que después de la fiesta de las primicias, inmediatamente después estaba la fiesta de las semanas. Ese mismo día convocarán ustedes una fiesta solemne en honor al Señor, y ese día no harán ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes donde quiera que habiten. 50 días.
La fiesta de las semanas también es conocida como la fiesta de Pentecostés. Pentecostés viene de ahí, penta, 50, la fiesta de los 50 días. En esa fiesta, ¿qué es lo que se celebraba, como acabamos de leer? La provisión de Dios, la cosecha, que Dios nos sustenta, que Dios nos da un alimento. Celebraban que Dios les había dado todo lo que necesitaban por medio de la tierra, por medio del cultivo. Así es que cada año habían 50 días de fiesta. Y el día 50 se armaba en grande. Eran 49 días de pachanga y reventaban con el megapachangón el día 50, el día de Pentecostés. Este día es cuando el Espíritu Santo es dado a los discípulos, el día de Pentecostés, el día 50. Todas estas fiestas se hacían en Jerusalén. El Señor le ordenó a Moisés, seguimos en Levítico 23, que les dijera a los israelitas, otra vez les ordenó. Entonces, estar de fiesta era una orden. Qué interesante, ¿no? Normalmente cuando tu papá te dice una orden, a ver, lava los trastes, a ver, tiende tu cama. Pero imagínate un día que tu papá te diga, a ver, se me va de fiesta. Mira, más de una muchachita se le brillaron los ojos. Imagínate que tu papá te diga, y te ordeno que te me vayas de fiesta. ¿Qué onda con eso? Ese es el jefe buena onda. Es el papá buena onda, es el Dios del Antiguo Testamento. Te ordeno que te vayas de fiesta. La fiesta es en mi honor. 50 días de pachanga en honor del Señor. Ándale. A más de uno dijeron, órale. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. Si nosotros sumamos los días, nos vamos a dar cuenta que es casi un mes de pachanga. De los 12 meses del año, casi un mes, más de un mes, los israelitas se la pasaban de fiesta. Entonces el pueblo de Israel era un pueblo ¿qué? Fiestero, alegre. ¿Qué es lo que Dios quería para sus hijos, para su pueblo? Alegría. Fiesta, bendición en honor a quién, a Dios, a Él. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, el primer día del mes séptimo será para ustedes un día de reposo, una conmemoración con toques de trompeta, una fiesta solemne en honor al Señor. Ese día no harán ningún trabajo, sino que presentarán al Señor ofrendas por fuego. Esta es la fiesta ¿de qué? De las trompetas. Pero hay más fiestas. El Señor le dijo a Moisés, el día 10 del mes séptimo es el día del perdón. El día del perdón, también conocido como jubileo. El día del jubileo. El Señor instituyó no solo un día de jubileo, sino también un año de jubileo. Había el día de jubileo y el año del jubileo, el día del perdón y el año del perdón. Celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor y ayunarán y le presentarán ofrendas por fuego. En ese día no harán ningún tipo de trabajo porque es el día del perdón, cuando se hace expiación por ustedes ante el Señor, su Dios. De tal manera que el pueblo de Israel traía una ofrenda, esa ofrenda era quemada y por medio de esa ofrenda dada a Dios había ¿qué? Perdón. Pero las fiestas no paran. El Señor le ordenó a Moisés, ándale, ya más de una está muy contenta y dice, yo tuviera una jefa así, ¿verdad? Yo tuviera un papá así. Amado, tienes un papá así y está en los cielos. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, el día 15 del mes séptimo comienza la fiesta de las enramadas en honor al Señor, la cual durará 7 días.
Te voy a dejar una tarea. Cuando llegues a tu casa empiezas a sumar y vas a ver que era más de 2 meses de pachanga, la cual durará 7 días. El primer día se celebrará una fiesta solemne en honor al Señor. Ese día no harán ningún trabajo. Uf. A los que les encanta el relax, dicen, ¿cómo no viví en tiempo de aquel, no? El relax y la party. Durante 7 días vivirán bajo enramadas, todos los israelitas nativos vivirán bajo enramadas, para que sus descendientes sepan, o sea, aquí viene un para qué, para que sus descendientes sepan que yo hice vivir así a los israelitas cuando los saqué de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Bueno, tenemos todas estas fiestas y además de las fiestas instituidas por el Señor, había otra fiesta llamada el Día de la Expiación. Un festival que se hacía mediante un sacrificio en el lugar santísimo, ahí en Jerusalén. La sangre se llevaba a este lugar, se rociaba sobre el altar y una vez al año el sumo sacerdote hacía esto y este era un evento muy, muy santo, pero además de este evento había otra fiesta, la fiesta de la dedicación a esa, y perdón por mi pronunciación porque yo no soy israelita ni hablo israelita, Hanukkah. Es una fiesta dedicada a Dios y por medio de la cual los israelitas conmemoraban que Israel, bajo el liderazgo de un hombre llamado Judas Macabeo, fue liberado igual de un tiempo de esclavitud. Pero respecto de todas estas fiestas, antes del Levítico ustedes saben que se escribió Éxodo, y en Éxodo capítulo 12 nosotros tenemos lo siguiente. En Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. De todos los meses había un mes importante y de todas las fiestas había una fiesta importante, la fiesta más importante instituida por el Señor. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes, el día 10º, todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si la familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberán compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que necesiten, según lo que cada persona haya que comer. Si la familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes. Ok, entonces el día 10, ¿qué hacían? Escogían al cordero y lo cuidaban, lo tenían en casa. Día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Por lo tanto, la cena de la Pascua se realizaba el día 14 de Nisan, el mes de Nisan, así como se escribe el coche, así se escribe el mes. Y después de eso, durante 7 días venía ¿qué? La fiesta de los panes sin levadura. ¿La Pascua qué era? La Pascua era una fiesta para celebrar que Dios liberó a su pueblo, al pueblo de Israel, de la esclavitud en Egipto, donde el pueblo de Israel había sido esclavo por más de 400 años siendo esclavos. Así es que tener 400 años de esclavitud no es cualquier cosa. Ay, hermano, es que ya tengo 14 años casada y no sabe qué pesado. Imagínate tenerlo 400 años.
Como diría una poeta, ay, qué pesado, qué pesado. Pero bueno, en fin, 400 años de esclavitud, pues por supuesto que había que celebrar eso, ¿no? Que los liberaron de la esclavitud. ¿Cómo es que fueron liberados de la esclavitud? No vamos a leer toda esa porción, solamente se las platico en breve. El Señor envió plagas. Y la Escritura dice que escogió al faraón, el gobernante más poderoso en su tiempo, para mostrar en él su poder, para que él y todas las naciones del mundo supieran que no hay nadie más grande y más poderoso que Dios. Y Dios libera a su pueblo de Egipto. ¿Cómo lo libera? Por medio de plagas. Envía varias plagas. Esas plagas, en un cierto sentido, tienen que ver con los dioses de Egipto. Cada plaga tiene que ver con un dios. Ellos tenían dioses y cada dios es enfrentado por el Dios de la Biblia, por el Dios de Israel, por el Dios verdadero, y todos son derrotados. Pero la última plaga es la muerte de todos los primogénitos de los egipcios. La Escritura nos dice que no solamente eran primogénitos de los hombres, sino aún de las bestias. El primogénito de las bestias moría. Si tenían caballos, el caballo mayor moría. Gallinas, el gallo mayor se moría. Todo animal primogénito se moría, al igual que los hombres. Y entonces les dijo el Señor al pueblo de Israel que ellos tenían que sacrificar un cordero y tenían que la sangre de ese cordero ponerlo como una marca sobre los marcos de las puertas y los marcos de las ventanas. Y entonces, con esto, ¿qué es lo que mostraba el pueblo de Israel? Fe. En realidad el sacrificar al cordero y después poner la sangre era un acto de fe. Ellos estaban reconociéndole que le creían a Dios, que iba a mandar a un ángel y que iba a matarlos. Muy posiblemente, la Biblia no lo dice, pero muy posiblemente no falta alguno que habrá dicho, ay, puro cuento, ¿no? ¿Qué nos van a liberar? Y muy posiblemente, la Biblia no dice, a lo mejor alguno no mató al cordero y posiblemente alguno despistado no puso la sangre del cordero en el marco de su puerta y su ventana, y por la falta de fe, igual que los egipcios, murió su primogénito. Seguramente dijo, chispas, sí, a la Davis. Pero en fin, entonces pasó por alto todas las casas que tuvieron fe y que pusieron en el marco de su puerta o su ventana la sangre de ese cordero y comieron la carne de ese cordero. Y eso era la Pascua. Finalmente, la primera Pascua, finalmente el faraón dijo, váyanse de aquí, porque por supuesto el heredero del trono había muerto. El heredero del trono de Egipto había muerto y todos los herederos de todas las familias habían muerto. Así es que no pudieron escapar del juicio de Dios, sino solo aquellos que tuvieran fe. Así es que ese cordero sacrificado les permitió a los israelitas escapar de ese juicio de Dios. Y entonces el pueblo de Israel tenía que continuamente celebrar la fiesta de la Pascua. Ahora, cientos de años pasaron desde esa primera Pascua, de tal manera que el pueblo de Israel año tras año tras año debería celebrar la Pascua. ¿La celebraron? No siempre, no siempre. Nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de Esdras, de Nehemías, que habían pasado años y el pueblo de Israel no había celebrado la Pascua. Nosotros nos encontramos en el libro de Daniel, que el pueblo de Israel fue llevado a cautiverio durante 70 años. Ya en alguna predicación les comenté por qué fueron 70 años.
porque el pueblo de Israel no dejó reposar la tierra así como Dios les había mandado. El que no dejes reposar la tierra y el que no tomes el día de reposo ha llevado a muchas personas a que el Señor diga, bueno, tú no quieres reposar por las buenas, pues vas a reposar sí o sí. Y muchas personas caen en enfermedad por falta de guardar ese día especial para el Señor. Y entonces, cuando el pueblo de Israel está cautivo durante esos 70 años, dejaron reposar la tierra. Qué importante es atender el mandamiento de Dios. Se dice comúnmente que las personas no aprendemos en cabeza ajena. Y el Señor quiere que aprendamos en cabeza ajena, quiere que aprendamos del ejemplo de Israel. Y muchas veces no lo hacemos. En fin, se instituye la fiesta más importante para el pueblo de Israel, que es ¿qué? La Pascua. De todas esas fiestas, la más importante es la Pascua. Y esa Pascua es una fiesta, vamos a decirlo así, continua. Tenemos la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, están ahí juntos. Venían en el tiempo antiguo, en un mes llamado Abib. Originalmente a ese mes le llamaban Abib, el mes de la celebración era Abib, pero después del exilio, después de Nabucodonosor y todo ese tiempo que estuvieron fuera, se celebró en Nisán. Así es que la Pascua se celebraba, y los judíos la siguen celebrando, el 14 de Nisán. Y el día 15 empieza la fiesta de los panes sin levadura. De tal manera que, de acuerdo con lo que nosotros acabamos de leer en el libro del Éxodo, el cordero tenía que ser seleccionado el día 10 de Nisán. 10 de Nisán. Vamos ahora al Nuevo Testamento y la Escritura nos dice en Mateo capítulo 26. Después de exponer todas estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos: como ya saben, faltan 2 días para la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. De nuevo, la fiesta más importante es la fiesta ¿qué? De la Pascua. Ahora, más adelante vamos a ver en Mateo 26, 17 que se mencionan ambas fiestas, la Pascua y la de los panes sin levadura. Esta fiesta era una fiesta de 8 días, que era junta, duraba una semana, desde el día 15 de Nisán hasta el 21 de Nisán, porque eso fue lo que ordenó Dios en el libro de Éxodo y de Levítico. Entonces, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, el día 10 de Nisán del primer año, el día 10 del primer año, se seleccionaba ese cordero. Por lo tanto, de acuerdo con muchos estudiosos, es muy posible que la entrada del Señor Jesús a Jerusalén fuera el lunes, no el domingo, porque si no las cuentas no te dan. Día 10, 11, 12, 13 y 14, porque si lo haces el domingo, no te da la suma. Pero bueno, la idea no es aquí venir a tirar todo lo que han hecho por años y años las personas, simplemente a que nosotros entendamos qué es lo que dice la Biblia, ya que si nos preciamos de ser una iglesia bíblica, debemos entender y diferenciar lo que es la tradición y lo que dice la Biblia. Aunque tradicionalmente se celebra el domingo, si hacemos cuentas, no nos da. Las cuentas no nos dan, así es de que lo más seguro es que haya sido el lunes la entrada del Señor Jesús a Jerusalén. El Señor Jesús entró a la ciudad casi seguramente el lunes, de la misma manera que el Cordero era escogido el lunes, el día 10 de Nisán.
para que se ofreciera Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muriendo el día 14 de Nisan. Y de nuevo, de acuerdo a los historiadores, el día 14 de Nisan en aquel tiempo también cayó un viernes, porque si nosotros incluso ponemos la atención en la Escritura, ellos decían que tenían que bajar el cuerpo del Señor Jesús antes del día siguiente porque no podían hacer nada en el día de reposo. Así es que la crucifixión fue el viernes, por eso es que nosotros celebramos Viernes Santo. Continuamos aquí en Mateo y dice la Escritura: se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo, pero no durante la fiesta. ¿Por qué no durante la fiesta? Porque acabamos de leer cuál era la fiesta más importante, la Pascua. Se acercaba la fiesta, porque es de todas las fiestas que tenemos en todo el año, porque tenemos muchas, la fiesta más importante es la Pascua. No puede ser en ese tiempo. Entonces, aunque los jefes de los sacerdotes siempre estuvieron buscando cuándo echarle la mano a Jesús, interesantemente el día que ellos no querían hacerlo, es el día que el Señor había programado hacerlo. Porque no es cuando los hombres quieran. El Señor Jesús dice, y está registrado: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente. El Señor se entregó ese día. Un tiempo en el que ellos no querían, pero un tiempo en el que sucedió. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tenía que cumplir todas las profecías. ¿Por qué el pueblo de Israel sacrificaba año tras año un cordero? Porque a Dios el Padre le interesaba que les quedara muy claro al pueblo de Israel que la consecuencia del pecado es la muerte. Porque sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay perdón de pecados. Y nosotros tenemos a muchos tipos del Señor Jesús en el Antiguo Testamento, desde Abel, ustedes recuerdan, y todavía antes, en Adán y Eva. Yo creo, la Escritura no dice, que el primer animal que fue muerto fue un cordero. ¿Para qué? Para cubrir el pecado de Adán y Eva, porque sus cuerpos fueron cubiertos por la piel de un animal. Y entonces no le puedes poner a una persona la piel de un animal si antes no lo matas. El animal fue muerto y muy posiblemente esa primer piel fue de un cordero. Posteriormente, en el tiempo de Abraham, hubo un sacrificio. Iban Abraham y su hijo Isaac, y entonces dice el niño, el jovencito: papá, ¿y dónde está el animal para el sacrificio? El Señor proveerá. Y el Señor proveyó un cordero ahí con unos cuernos atorados en un árbol. Tiempo después el Señor instituye la Pascua, un cordero sacrificado. Algo que debía tener el pueblo de Israel muy claro es que el perdón de pecados se realiza por medio de un sacrificio. Y así llegamos a este tiempo en el cual el Señor se encarna y viene a hablar del perdón de pecados. Y en Mateo 26, 17 dice la Escritura: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Llega el tiempo determinado por Dios. ¿Por qué Jesús está en Jerusalén? Recordemos que el Señor Jesús anduvo predicando por muchos lugares que el reino de los cielos se había acercado. Pero en el tiempo de la Pascua tenía que ir a Jerusalén, porque la Pascua se tenía que llevar a cabo en Jerusalén. Y todo el pueblo de Israel tenía que llegar a Jerusalén. Debemos entender lo siguiente:
La fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de la Pascua son significativos. La fiesta de los panes sin levadura es significativa porque los panes no se inflan. Los panes no se inflan porque no se usaba esa levadura. Para los que han hecho pan o para los que han comido pan, si ustedes ven un pan muy esponjadito, es porque tiene mucha levadura. O bien porque se deja mucho tiempo para que la levadura haga su efecto y entre más tiempo lo dejas, más se infla y más se infla y más se infla y más se infla. Una manera barata de hacer mucho pan es ponerle mucha levadura y dejarlo reposar mucho tiempo, porque haces muchos panes con poca masa. Por eso los panes cada vez son más bofos, son más baratos de hacer. Bueno, pero en fin, las mujeres hebreas hacían el pan, lo tomaban y antes de comerlo pues lo dejaban fermentar pues para que rinda, ¿no? Así como aquí en México, ¿no? Aguadito para que rinda y saladito para que sobre. En aquel tiempo es lo mismo. Échale su levadura para que aguante, ¿no? Para que se vea que, ¿cuántos panes? 20 panes, pues sí, pero eran una masita y un panezote, ¿no? Pero en ese tiempo se tenían que hacer los panes sin levadura. ¿Por qué se hacía sin levadura? Cuando salieron de Egipto, Dios les dijo, no deben tener nada de pan con levadura, no se lleven pan con levadura. Eso tenía un simbolismo. ¿Cuál era el símbolo de la levadura? La influencia de Egipto, la corrupción, el orgullo, la fermentación, el aparentar ser más que en lo que en realidad eres. Y entonces el Señor los está librando y les está diciendo de una manera figurativa, quiero que dejen esta forma de ser, esta forma de pensar, esta forma de hacer las cosas, no solamente que se muevan de casa, sino que dejen todas sus costumbres, todas sus tradiciones, todos los ritos incorrectos que hacen en Egipto. Quiero que comiencen como un pueblo nuevo en una tierra nueva. Ustedes no necesitan nada de su vida pasada, no quiero que traigan nada de su vida pasada, nada de influencia de su vida antigua. Esto representa o nos da un simbolismo de dejar a un lado la vida mundana, la influencia del mundo, de ser puros, no contaminados. Esa es la idea y esa es la esencia de los panes sin levadura, no contaminados, no influenciados, no orgullosos, no esponjados, como los chichicuilotes, ¿no? Para los que no saben qué es eso, pues los pavos que hacen. Pero cuando el pavo se hace así, lo ves así todo ñenguito como yo, ¿no? Bueno, ñenguito, para los ñengo. Dícese de la persona flaca. Ahí en el pueblo así le dicen a los que están flacos como yo. Mi madre así decía, estás bien ñengo, come más. Bueno, dejar ese inflarnos, ese sentirnos lo que no somos, esa levadura. Y entonces viene aquí el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Ya dejen a sus pueblos ahí en paz, a Pipilhuasco y a todo eso. Se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? ¿Cuáles eran los preparativos? Escoger a ese cordero. Se tenían que preparar para matar al cordero y el cordero solamente se podía matar en el patio del templo, en ningún otro lugar. Solamente podía ser realizado en un tiempo específico.
No se podía hacer en otro lugar, no se debía hacer en otro lugar. Tenían que preparar su pan y su pan se lo tenían que preparar sin levadura. Entonces tenían que acercarse de un contenedor de agua con sal y ahí tenían agua con sal. ¿Por qué? Para recordarle al pueblo de las lágrimas que habían tenido en su tiempo de esclavitud, para recordarles que Dios les permitió ser librados del Mar Rojo. Tenían que conseguir hierbas amargas. Esas hierbas amargas las mezclaban para recordarles que en Egipto habían tenido amargura, dificultad. Tenían que traer un hisopo, un tipo de hierba con el cual ellos habían puesto la sangre ahí en los marcos de las puertas. También hacían un tipo de pasta con manzanas, unas frutas secas, granadas, nueces, y hacían una salsa, o hacen una salsa que le llaman, y perdón por la mala pronunciación, casoreta. Y todo eso lo tenían ahí reservado junto con su pan sin levadura como parte de la comida. Y todo esto también les recordaba, esa mezcla les recordaba el lodo y la arcilla, porque ustedes recuerdan que cuando los castigaron les dijeron, ya no les den la paja, sino que ellos mismos se traigan su paja y se hagan su mezcla para que hagan más ladrillos. Entonces ellos ponían ahí pedazos de canela para recordar esa paja con la que hacían sus ladrillos. Así es que la preparación de la Pascua tenía todo un simbolismo. Hace algunos años hicimos una parte de ese simbolismo. Yo creo que en 1 o 2 años lo volvemos a hacer para que ustedes tengan una idea de lo que es esa Pascua. Comimos cordero asado, etcétera. Y también habían unas copas de vino para recordarles un pacto que Dios había hecho con ellos, y eso lo encontramos en el capítulo 6 del libro del Éxodo, a donde el Señor les dice, yo los voy a sacar de la carga de los egipcios, los voy a sacar de la esclavitud, los voy a sacar con mi brazo poderoso y yo seré su Dios. Entonces habían 4 copas y simbolizaban estas 4 cosas. Todos esos eran los elementos de la Pascua que ellos tenían que recolectar. Eso era preparar la Pascua. Así es que si nosotros regresamos a Éxodo 12, la Escritura nos dice que el cordero tenía que ser matado en la tarde, pero si nosotros ponemos atención, en hebreo dice entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. Ok, entonces los judíos tenían una tarde temprana, a las 3 de la tarde, y otra tarde, más tarde, que era alrededor de las 5 de la tarde. Así es que en ese tiempo es lo que ellos tenían que hacer. El cordero tenía que ser matado en el patio del templo por parte de los sacerdotes. Así es que ellos tenían que traer todos sus animales para que los sacerdotes hicieran ese sacrificio, porque ellos no hacían ni podían hacer ese sacrificio. El sacrificio lo tenían que hacer los sacerdotes. Así es que ustedes tienen a todas las personas trayendo sus corderos, y a los sacerdotes, pum, cuchillo, el que sigue, pum, el que sigue. Y entonces eso era una cosa tremenda, porque eran miles de personas trayendo sus corderos ahí a los sacerdotes. Nosotros, cuando estudiamos el libro de Esdras y Nehemías, esos libros, vemos que la Escritura nos dice que Esdras y Nehemías estaban ya fatigados, porque como tenía años que no habían hecho la Pascua y movieron a todos los israelitas, dice que ellos estaban ya así como que, ay, pero Dios les mandó ayudantes y fuerza para seguir otro cordero, porque era un cordero por familia. Ups. Bueno, la Escritura no nos dice en qué momento preciso
y eso es importante que ustedes lo sepan, no había una hora específica para comer la Pascua. ¿Por qué no había una hora específica, amados? Exacto, porque ahí venía una familia y luego otra, y entonces ni modo de que esas 20,000 familias dijeran, a ver, vamos a esperar a que la hayan matado los corderos de todos para empezar a asar la carne. No, entonces mataban el cordero a una familia y la familia se lo llevaba y lo empezaba a asar, y luego el otro venía y ahí se la llevaban. Entonces había una de humo ahí por todas las familias porque el cordero tenía que ser asado. No podía ser hervido, tenía que ser asado, tenía que ser todo de una manera muy precisa. Así es que se necesitan varias personas para hacer toda esta labor titánica. ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él le respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran, el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. En el libro de Marcos nos da una referencia específica de cómo era el hombre y qué es lo que tenían que encontrar en él. Pero ¿por qué hablar de esto? Tenemos que recordar que el Señor Jesús dice, y lo vamos a ver a continuación en Mateo 5, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlas, sino a darles cumplimiento. Entonces el Señor Jesús vino ¿a qué? A cumplir la ley. Recordemos que ¿quién instituyó las fiestas? Dios Padre. Eran opcionales, no eran mandamientos. Entonces el Señor Jesús, recordemos que fue presentado en el templo de acuerdo como lo marca la ley. El Señor Jesús fue circuncidado de acuerdo a como lo marca la ley. María cumplió los días de su purificación de acuerdo como lo marca la ley. El Señor Jesús iba al templo de acuerdo como lo marca la ley, año con año. En una de todas estas fiestas de la Pascua es cuando estaban ahí en la pari y después de algunos días, María de pronto dice, ¡ay! ¿Y el Hijo de Dios dónde está? De todas las cosas que puedes perder, lo peor que podías perder era el Hijo de Dios, ¿no? Lo más valioso que pueda haber es lo que... Y no es que fuera una mujer distraída, Jesús era un niño y ellos estaban en una gran pachanga. En fin, el Señor Jesús cumplía con toda la ley. Y dice el Señor Jesús, no piensen que he venido a anular la ley de los profetas. No he venido a anularlo, sino a darles cumplimiento. Darles cumplimiento, a obedecerlo. También dar cumplimiento es a completar lo que hacía falta. Habían muchas profecías que se tenían que cumplir y solamente se podían cumplir y se cumplieron en la persona de Jesús. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Así es que todo se tiene que cumplir. Inmediatamente dice, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesús cuando celebra la Pascua? Cumpliendo la ley, obedeciendo la ley. Sus discípulos sabían que Él celebraba la Pascua. Y recordemos que no era la primera Pascua que celebraban con el Señor Jesús, porque la Escritura nos dice que estuvieron por más de 3 años con el Señor Jesús. Así es que no es la primera Pascua que Jacobo, Pedro, Juan estaban con Jesús. Ya habían estado otras Pascuas. Esta es la tercera Pascua que iban a estar con el Señor Jesús. Entonces ya sabían que el Señor Jesús decía, a ver muñecos, día de la Pascua, vamos a celebrar la Pascua. Pero en esta Pascua hay algo especial.
Mateo 26, 19, los discípulos hicieron entonces como Jesús las había mandado y prepararon la Pascua. Los discípulos hicieron todo lo que el Señor Jesús les mandó. Lucas 22. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa, entonces les dijo, mira qué tremendo. La verdad es que cuando uno lee con detenimiento esto, bueno, a mí casi se me salen las lágrimas, ¿no? He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volvería a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Si el día de hoy tú supieras que el día tal vas a morir, muchos de nosotros posiblemente diríamos, híjole, que se alarguen los días y que no llegue ese día. No quiero llegar a ese día, ¿cierto? Yo no digo que todos, dije que muchos tal vez dirían eso. A propósito, un paréntesis, y aprovechando que están aquí mis hijos y mi esposa, si ya el Señor me está llamando a su presencia, no me pongan aparatejos ni me conecten a nada, déjenme ir, no me hagan sufrir en este mundo tan gacho, allá la voy a pasar mejor. Como diría un salmista, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Si no hay cómo vivir, gozar, o sea, no hay nada como la presencia de Dios. Yo creo, paréntesis 2, que también algunos estudiosos de la Escritura, como están tan enamorados de este mundo, hacen todo lo posible por no quererse ir de este mundo y muy posiblemente por eso, en alguna parte muy recóndita de su mente y de su corazón dicen, ¿cómo le hago para estar en este mundo lo más que se pueda? Va a venir la tribulación y vamos a estar ahí, porque les encanta estar en este mundo. Yo lo que quiero es irme, pues ¿para qué quiero estar aquí cuando venga la tribulación? Pero en fin, yo creo que mucho de ese deseo de querer estar en este mundo a veces traiciona el inconsciente de algunos estudiosos y buscan la manera de quererse aferrar a estar en este mundo. No digo que de seguro, ¿qué dije? Muy posiblemente. Pero en fin, tener el deseo de compartir con sus discípulos, tener ese deseo de estar con ellos, tener ese deseo de comunión. A nosotros como hijos de Dios también debería darnos ese deseo de estar con los hermanos, ese gozo, ese gusto de verlos, de decir, hola, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Espero que todos crezcamos siguiendo el ejemplo de Cristo, de tener ese deseo de comunión con los hermanos, con las hermanas, que no cuando veamos, oh, ahí viene el hermano, ahí viene la hermana incómoda, ahí viene el atoso, ahí viene el esto o aquel, sino más bien, hermano, qué gusto me da verte. Mira, en esta congregación somos pecadores. Estamos muy lejos de la perfección. Estamos totalmente lejos de ser como Cristo. Y Cristo siendo perfecto, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, tenía deseo de estar con personas a pesar de ser pecadoras. Porque de tal manera amó Dios a las personas de este mundo, pero de tal manera amó Dios Hijo también a este mundo, que dio su vida porque nadie se la quitó.
Y él tenía deseos de comer esa Pascua, por muchas razones. Porque esa Pascua iba a ser un tiempo especial de comunión con sus discípulos. Porque esa Pascua iba a ser la última Pascua. Porque después de esa Pascua, para nosotros como cristianos, no hay otra. Los que no creen en el Señor Jesús siguen celebrando la Pascua año con año, año con año. Nosotros ya no, porque la Escritura nos dice en la carta a los Hebreos que el Señor Jesús se sacrificó de una vez por todas, o una sola vez y para siempre. No necesitamos estar sacrificando al Señor Jesús aquí año con año ni reunión con reunión. En la religión popular ellos creen y enseñan que Cristo de alguna manera como que se mete en ese pan, que le llaman hostia, tío, y que está ahí. Nosotros no creemos eso, nosotros solamente recordamos que el Señor Jesús se sacrificó por nosotros, pero Cristo no está ahí, Cristo no está en ese pan, solamente recordamos a Jesús y recordamos su sacrificio en la cruz. Y vemos al Señor Jesús de nuevo aquí diciendo, he tenido muchísimos, fíjate cómo lo dice el Señor, muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes. Pero lo que dice después de eso, antes de padecer. El Señor Jesús sabía lo que le esperaba, el Señor Jesús sabía que alguien lo iba a traicionar. Pues les digo que no lo volveré a comer hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. El Señor Jesús está con sus discípulos en el reino de Dios y el Señor Jesús espera estar contigo en el reino también. Porque nosotros creemos y enseñamos que Cristo vivió una vida santa, murió, resucitó al tercer día según las Escrituras y fue visto por muchas personas. Y todos los que crean en eso tendrán vida eterna. El Señor Jesús es ese Cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, que murió por nuestros pecados. Y ahora, este día para nosotros un día de conmemoración, al igual que el pueblo de Israel, es un día de fiesta. Porque he insistido por muchos años que nos reunamos? Porque de la misma manera que el Señor le dijo al pueblo de Israel, de todas las celebraciones que ustedes pueden hacer, esta es la más importante. Yo a más de un hermano le he dicho, no te vayas de vacaciones en la Semana Santa, porque si bien es cierto el domingo es importante, es súper importante que estés aquí conmemorando que tú también, al igual que el pueblo de Israel, fuiste liberado. Ellos fueron liberados de Egipto y nosotros fuimos liberados de nuestros pecados. Fuimos liberados de ser enviados al infierno, de estar perpetuamente separados de Dios, de su gloria y de la fiesta eterna de estar con el Señor. Tenemos la fiesta eterna, somos liberados del castigo y somos introducidos en el reino de los cielos. ¿Por qué tiene esos deseos el Señor Jesús de llegar a ese momento? Es un momento importante, ¿por qué? Porque esa iba a ser la última Pascua. Y ahora aquí viene una cosa en la cual de pronto los teólogos y los estudiosos se llegan a dar de topes algunos y algunos de pronto se confunden o confunden a otras personas. ¿Cómo es posible que el Señor Jesús coma la Pascua el jueves? Porque Él comió la Pascua con sus discípulos. ¿Qué pasó ahí? Por fin era el jueves o el viernes.
Ah. Y entonces, como lo diría otro filósofo, can, 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 can. Resulta que la fiesta de la Pascua se celebraba entre las dos tardes. Así como el día de reposo de los israelitas comienza entre la tarde de un día y termina la tarde del día siguiente. ¿Entendemos? Entonces el Señor Jesús podía cumplir, porque Él no vino para anular la ley, sino para cumplirla. El Señor Jesús podía cumplir el comer este cordero y en el mismo día ser el cordero. No sé si me expliqué o los dejé peor. Seguía siendo el mismo día para ellos. Entre la tarde de un día y la tarde del otro día sigue siendo para ellos el mismo día. Sigue siendo el día 14. Así es como se resuelve ese acertijo. Entonces el Señor Jesús pudo comer la Pascua y al mismo tiempo Él ser la Pascua, Él ser el Cordero. Eso es bien importante. Y Él cumplió todo esto en su persona, de tal manera que el Señor Jesús, como lo hemos estudiado en días anteriores, Él es el sacerdote, Él es la ofrenda. Él come la Pascua y Él es la Pascua. Él come el Cordero, pero Él es el Cordero. ¿Quién puede hacer semejante cosa? Solo Él, Dios. Dios de esta manera cumple perfectamente la ley, en el sentido de que la obedece, y cumple completamente la ley en el sentido de que viene a completar lo que hacía falta. Al día de hoy nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, gracias a que el Señor Jesús cumplió con la ley, cosa que nosotros no podemos hacer. Él pasó el examen por nosotros, Él se sacrificó por nosotros, y el día de hoy lo que celebramos es precisamente eso, que Él estuvo dispuesto a ser ese Cordero perfecto que murió por nuestros pecados, de lo cual mañana nuestros hermanos nos van a seguir hablando. Después de eso el Señor dice: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? El que mete conmigo en el plato es el que me va a traicionar. Respondió Jesús: a la verdad el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Y ese hombre, sabemos, es Judas, es el traidor. Y es algo tremendo cómo el Señor Jesús es tan misericordioso que estuvo soportando a Judas hasta el último momento, hasta unas horas antes. Judas, sin lugar a duda, tuvo una oportunidad tremenda, una oportunidad que no aprovechó, una oportunidad, la oportunidad ¿de qué? De arrepentirse, de pedir perdón. En vez de eso, se ahorcó. Pero en fin, no aprovechó la oportunidad. Denme un segundito. Espérenme tantito que aquí ya me falló la tecnología. Bueno, no la tecnología, yo
no por listo. Ahí está. Ahí está. ¿Acaso seré yo maestro? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego partió y se los dio a sus discípulos. Y en este momento, pues aprovechando que vamos a esta porción de la Escritura, voy a invitar a nuestro hermano Alejandro para que nos dirija para conmemorar precisamente la cena del Señor. Denle WhatsApp aquí a Jiménez, por favor.